buenos días para todos. Quería en esta mañana poder compartir con ustedes una reflexión que hace un tiempo vino a mi vida y que uno en el caminar diario va experimentando. A veces lo hacemos de una forma inconsciente, otras veces hemos sido instruidos y a veces hasta por diferentes cosas, por diferentes razones, nos negamos a llevarlo a cabo. Y yo hoy quiero compartir con vos algo que todo ser humano debería llevarlo a cabo, debería tenerlo, debería brindarlo y recibirlo, que es el respeto. Algo que hace un tiempo, recuerdo, yendo por diferentes lugares, hablando con uno o con otro, me decía, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Se ha perdido el respeto. ¿Piensa usted igual? ¿Cree que se ha perdido el respeto? ¿Sí? ¿A qué? A todo. Bien. Hace un tiempo atrás leía una información en Infobae, hablaba una psicóloga, Florencia Torcillo Álvarez, coordinadora general de INEPA, Instituto de Psicología Argentino. Y ella hablaba con respecto a esto de lo que es el respeto. Y decía el título, falta de respeto, un mal de estos tiempos. Y sí, puede que sí, no sé si lo compartís o no, pero lo bueno es que lo podamos ver hoy y que veamos qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Ella, una de las cosas que decía, que ahí en el seno familiar, dentro del hogar, es donde se ponen bases que nos van a ayudar a nosotros en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, para que se vaya llevando a cabo esto de tener una relación con las personas. Y para eso es necesario plantar una base y que esa base sea en el respeto. Y ella decía, el respeto es una de las bases que consiste en el valor de los demás, considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal. Es el reconocimiento de los derechos que son innatos de todos los seres humanos. Es, por lo tanto, la esencia de las relaciones humanas y de la vida en comunidad. ¿Por qué una persona es capaz de faltarle el respeto a otra y sin sentir tan solo un poco de culpa al hacerlo? ¿Por qué? Porque hay algunas actitudes, en ocasiones muy enraizadas en el ser humano, que hacen que éste no trate con el debido respeto a los demás. Y ahí ella los llevaba a poder analizar dónde se origina eso. Y ella daba algunas cosas. Y dice, se origina, ¿sabes dónde? En el egocentrismo. En aquella persona que piensa solo en él y nada más que en él. Se origina, ¿sabes qué? En la soberbia. En ese desprecio que tiene este individuo hacia los demás. Se origina en la intolerancia, en no aceptar a otros, en no aceptar lo que otros piensan y que actúen diferente. Dice, se origina en la ausencia de valores, en esto de actuar de determinada manera para conseguir las cosas materiales o cosas propias que yo deseo o mis propios caprichos. Y lo otro que decía, la mala educación, ¿sí? Una carencia educacional donde muchos no saben guardar las normas básicas de convivencia. No sé si vos tal vez pensás lo mismo, pero es importante esto, que esta mujer decía que todo se originaba en el hogar. Y qué importante que es para todos, y Dios esto lo sabe muy bien, el hogar para una persona. Para el niño, tener un hogar es clave, ¿sí? Porque es ahí donde se van a ir criando
es ahí donde se van a ir desarrollando, es ahí donde uno va a ir poniendo en una persona cosas que a la medida que vaya creciendo, que se vaya desarrollando, la vaya formando y la vaya haciendo. Por eso muchos niños cuando salen de la casa, conforme a lo que ha pasado ahí en el seseno, es como después se empiezan a comportar cuando empiezan a intercambiar, cuando empieza esto del jardín, luego el colegio y todo lo demás. La falta de respeto engendra odio y el odio engendra violencia. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de algo que empieza a generar cicatrices y cosas realmente que el ser humano, que la persona que lo vive, difícil. ¿Y dónde pasa eso? ¿Dónde vemos que esto repercute? Y es en la familia. O dígame que si hoy no escuchamos muy seguido el tema de la violencia familiar, de la violencia intrafamiliar. De un papá y una mamá que se agreden, que se insultan, que se menosprecian, que se maltratan. De padres que maltratan a sus hijos. Que luego eso se traslada a una violencia en el colegio, con esto que hablamos de lo que es el bullying. ¿Y cuántos niños salen de su casa con una situación que viven y luego van al colegio y de víctima pasan a victimarios? Entonces empieza esto de esa violencia. Violencia que vemos en el colegio cuando docentes son agredidos, son menospreciados, son menoscabados por los padres, porque van y les increpan por determinadas cosas. Violencia en el trabajo, entre compañeros, entre superiores e inferiores, a los que tenés que dirigir y muchas veces son maltratados, porque no hay un respeto. Y lo vemos a menudo los que andamos en la calle. ¿Cuánto pasa cuando salís y manejás? No se respetan las normas, no se respeta un semáforo, no se respeta dónde estacionar, dónde no estacionar. Y si vos decís algo, rápidamente puede que venga hasta una cuestión de una agresión física. Ha habido casos que por una discusión uno bajó, se lo golpeó y hasta se mató a una persona. Y esto es lo que vemos, y esto es lo que decía esta mujer. Y creo que en parte lo compartimos. Pero ahora yo quiero que vayamos mucho más a lo que dice Dios. Porque sí, creo que debemos nosotros aprender qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto, de lo que es el respeto. Una palabra que a veces sabemos qué puede llegar a significar, pero que muchas veces no la tenemos en práctica. O la tenemos en práctica hacia algunos, en algunos aspectos, pero en otros no. Y esta palabrita, cuando vamos a lo que es en la palabra de Dios, vemos que está muy ligado a lo que es la obediencia y la sujeción. Y es bueno para nosotros que podamos, lo primero, entender que el respeto es algo que Dios mismo lo instituyó. Es algo que Dios mismo lo puso en el ser humano. Es bueno saber que la autoridad es la fuente del respeto, de la sujeción y de la obediencia. Y cuando hablamos de la autoridad, rápidamente lo primero que tendríamos que pensar es que la autoridad suprema, la fuente de todo, es Dios. Si yo no puedo admitir a la autoridad, si yo no puedo tener en cuenta la autoridad, difícilmente podamos encontrar en nuestras relaciones una paz, una equidad, un equilibrio y hasta una convivencia. Sin autoridad no hay una nación. Sin autoridad no hay iglesia. Sin autoridad no hay hogar. Y la autoridad es Dios. Y Dios fue instituyendo las diferentes cosas
allá por los comienzos. Sin el reconocimiento, sin el respeto a la autoridad, difícilmente se pueda prosperar, difícilmente pueda crecer, difícilmente pueda avanzar. Ahora es bueno que usted y yo, como seres humanos, podamos ir viendo y podamos saber que hemos perdido el respeto. Hemos tal vez hasta ignorado el respeto. Hemos tal vez olvidado el respeto. Y esto es muy grave. Y esto puede acarrearnos problemas en lo inmediato y en lo futuro. Dios le dio autoridad al hombre y a la mujer allá en el huerto, allá cuando los hizo. Y Dios lo puso al hombre para que sojuzgara y empezara a hacer cosas. Dios le da al hombre la autoridad sobre las cosas que había creado, allá en el huerto. Al hombre le da a la mujer. Pero ahí cuando vamos a Génesis capítulo 3, vemos que el hombre desobedece. Vemos que el hombre peca. Vemos que el hombre pierde lo que Dios le había dado. Génesis capítulo 3 nos habla de esto. Conocemos lo que pasó, ¿no? Sí. Fíjate lo que dice Dios. Dice la Biblia, Génesis 3:9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y ahí Dios estaba en búsqueda del hombre. Dios sabía dónde estaba el hombre. Pero esta situación al hombre lo llevó a perder eso que Dios le había dado. El hombre lo perdió. Dios le dice, ¿dónde estás? Qué bajo que has llegado. Te estás escondiendo de mí. El pecado, ¿sabe qué, hermano? Amigo, el pecado nos hace perder la dignidad. Y una de las cosas que esta mujer decía, que no es creyente, decía que era una cuestión de dignidad. ¿Y sabe por qué no hay mucho respeto? Porque el ser humano ha caído en el pecado y ha perdido la dignidad. Y eso lo lleva a estar en una situación delante de Dios y delante de los otros, de los unos y los otros, a considerar. Por eso puse esto, recuperar lo perdido, reconquistar un territorio que perdimos. Recuperar, reparar, restablecer algo que hemos perdido. Porque el hombre lo perdió y ahora, por la gracia del Señor Jesucristo y por su obra, el hombre hoy, usted que es creyente, yo que soy creyente, debemos recuperarlo. Reconquistar el respeto con el Ser Supremo, con la fuente de autoridad, reconquistar el respeto en la familia, reconquistar el respeto en la sociedad. Porque ¿sabe qué? A veces nos pasa que en determinados ámbitos, recién lo decía, yo respeto, pero en otros no. Y es bueno que como hijos de Dios, nosotros tengamos bien claro el concepto amplio que lo que es respetar. Y lo primero que tenemos que ver, Salmo 33:8, nos lleva a que podamos ver juntos esto de respetar la autoridad del Supremo, de Dios. Salmo 33 dice, 33, versículo 8 y 9, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, y mandó y existió. Dios es el Dios creador, es la fuente de todo.
Dios es el que el ser humano debe respetarlo a Dios, debe respetar la autoridad suprema de Dios. Salmo 148 nos marca este gran y sublime Dios, soberano, poderoso. Alaba a Jehová desde los cielos, alábele en las alturas, alabadle vosotros todos los ángeles, alabadle vosotros todos los ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley y no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra, los montes, todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre toda la tierra y los cielos. Él es exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Alabar a Dios. Poder entender, empezar nosotros a ver quién es nuestro Dios. Dios es el creador absoluto de todas las cosas. Es el que da vida, es el que la quita. Es el que tiene el control absoluto de toda la galaxia. Él es Dios. Y lo primero que debemos nosotros, como seres creados, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, es alabar, respetar la autoridad de nuestro Dios. Hay algo que nos pasa a veces, hermanos, como que no terminamos de entender esto. Y lo digo con muchísimo temor. No tenemos esa reverencia delante de nuestro gran Dios. Por eso muchas veces menoscabamos, menospreciamos determinadas cosas que Dios dice en su palabra. Lo segundo que tenemos que ver nuevamente y tener un respeto es hacia la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero llevar a que veamos un par de ejemplos de cómo en aquel momento el Señor Jesucristo, entre medio de mucha incredulidad que había, Él era respetado. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Hemos estado aprendiendo y todos los días nos llega un devocional, nos llega una enseñanza en cuanto a caminar con el Señor Jesucristo. Y hemos visto el sermón del monte, las enseñanzas, lo que el Señor hacía. Dice la palabra de Dios sobre el Señor Jesucristo, versículo Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque la enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente cuando lo escuchaba a Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba y la gente miraba y no era una enseñanza como la de los otros. Era una enseñanza con poder. Era una enseñanza que realmente era para admirar. Marcos 1, 27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. 4:41 de Marcos. Entonces temieron con gran temor y decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús estaba en la barca y de repente una gran tormenta con los pescadores y el Señor Jesucristo se levanta y reprende al mar y el mar se aquieta. Lucas 7. Lucas 7,
versículos 14 y 15. Acercándose, tocó el fénetro y los que lo llevaran se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Una situación, el Señor Jesucristo había un joven que había muerto, iba a ser enterrado, el Señor lo para y lo resucita y se lo entrega a su mamá. Autoridad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de irse, dijo estas palabras. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene la autoridad y yo debo respetar al Señor Jesucristo y su autoridad. Fíjese, hermano, vimos algunas cosas. Los demonios le respetaban. La naturaleza respetaba la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La muerte respetaba la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que existe respetaba la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros respetamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad a la palabra de Dios. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hay que volver a respetar la autoridad de la palabra de Dios. Debemos nosotros, al escuchar la palabra de Dios, respetar la autoridad que tiene la palabra de Dios y llevarla, considerarla, leerla, meditarla, llevarla a la práctica. Por eso puede que muchas veces nos cueste esto de entender de que Dios me llama a perdonar, de que Dios me llama a no calumniar, de que Dios me llama a considerar a las autoridades. No presto atención a quién es mi Dios. La autoridad del Señor Jesucristo no la tengo presente. No tengo presente la palabra de Dios. No tengo respeto por la iglesia de nuestro Dios, por la esposa del Señor. Fíjese ahí que dice Mateo 18, 18. Nada prevalecerá ante la iglesia. Efesios 1, 21. Y muchas veces, hermano, nosotros caemos en lo mismo. Tenemos un conocimiento de determinadas cosas, pero no estamos teniendo ese respeto hacia esa autoridad, hacia la autoridad de mi Dios, hacia la autoridad del Señor Jesucristo, hacia la autoridad que tiene la palabra de Dios, hacia la autoridad que Dios en su gracia le da a la iglesia para que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Ministrar, enseñar un mensaje de salvación, un mensaje de verdad. Y por eso pasa que muchas veces hoy vengo, mañana no vengo, y posiblemente sí, no sé, ya voy a ver. No me gustó lo que se me dijo, me voy. Bueno, después veo si voy. No estoy respetando aquello que Dios dejó instituido. No estoy respetando el hecho de ser la iglesia del Señor. No estoy respetando lo que el Señor dejó establecido. Y en pocas palabras, lo que estoy haciendo, estoy dejando de lado, estoy no viviendo esa dignidad con la que el Señor me salvó, con la cual Él me hizo libre.
Otra de las cosas que nos pasa es que no respetamos a la autoridad espiritual. No respetamos muchas veces lo que Dios puso como personas que llevan adelante la iglesia, su iglesia. Primera de Tesalonicenses nos dice, son muchos los pasajes, hermano, pero son los pasajes que nos dejan a las claras lo que el Señor dejó, lo que Él instituyó, lo que Él marcó como importante, como autoridad para que yo, para que usted lo respetemos. Primera de Tesalonicenses 5:13, 12 dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cuántas veces nos pasa que cuando la autoridad que tengo me está marcando cosas no me gusta? ¿Qué nos pasa cuando el Señor marca cosas en su palabra de una manera clara? Rápidamente tenemos muchas veces excusas, razonamientos, pensamientos. Cuando lo que el Señor nos pide es ir a su palabra, y si mi autoridad me está exhortando sobre algo, yo lo tomo como tal. Porque entiendo eso que dice Romanos, que toda autoridad fue puesta por Dios. Y el que no respeta la autoridad, contra Dios está teniendo un problema. Pero quiero llevarnos un poquito más, el tiempo pasa. Y hemos visto esto que nos pasa acá. El que es creyente, Dios, el Señor Jesucristo, su palabra, su iglesia, las autoridades puestas por Él. Pero ahora vamos a algo que tenemos mucho más cerca. Aquellos que estamos casados. ¿Cuál es el respeto que hay en nuestro matrimonio? ¿Cuál es el respeto conyugal que tenemos o que deberíamos tener? Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es para la mujer, pero vamos para el hombre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto va para vos, varón, para vos, mujer. Muchas veces el tema de cuando se inició, había una linda relación, porque vos estabas en tu casa, yo estaba en la mía, y cada uno vivía. Pero cuando llegamos, nos conocimos, luego nos casamos, empezamos a convivir, empezamos a conocernos y empezamos a conocernos más a fondo. Y empezamos a ver cosas en mi cónyuge, yo de ella y ella de mí. Pero yo tengo que aprender que lo que me dice la palabra de Dios es que la mujer debe respetar a su marido y el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Debe haber un respeto mutuo. Debe haber ante esa convivencia y que nos vamos conociendo y van apareciendo cosas entre nosotros, no debe faltar el respeto. No solo eso, sino que a la medida que vamos teniendo años, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, van pasando cosas y nos vamos desarrollando. Y alguno va teniendo un desarrollo más en una cosa que en otra. Pero eso no tiene que por qué a mí acreditarme a que hacia mi cónyuge la disminuye en una cosa o en otra.
Y si no, veamos un ejemplo claro. Ahí, acá mismo, podemos ver en el versículo 1 de Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vemos un ejemplo a Sara, que dice que Sara trataba a Abraham como Señor, con mucho respeto. Y eso es para realmente vos, hermana, para mí, varón, es importante que yo no lo saque, que no lo pierda de vista. Porque es clave que yo respete a mi cónyuge. Es clave que mi esposa me respete a mí. De más está decirnos que toda palabra ofensiva debería salir de nuestro seno, de nuestra relación. Fíjese, dice que Sara cómo le trataba a Abraham. Qué triste que es cuando hay matrimonios que se hablan y se ofenden. Porque yo miro en el otro a lo mejor una carencia, una debilidad. No estoy hablando de pecados que uno deba sostenerlo, ni que deba apañarnos. No estoy hablando de eso. Pero veo cosas y eso me lleva a mí a no respetarla. O ella hacia mí. Qué feo que es cuando hay matrimonios en el cual uno con el sarcasmo trata al compañero. Eso no debería estar en medio nuestro. ¿Sabes por qué, amigo, hermana? Porque nuestros hijos ven. Porque nuestros hijos después pueden ir adoptando esas cosas. Y eso debe ser quitado de nuestra vida. Seguimos adelante y vemos en otra relación importantísima, padre con hijos, hijos con padre. Cuando vamos a las normas que Dios dejó en su primer momento, cuando deja los 10 mandamientos, hay un mandamiento que realmente es importantísimo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y eso es una cosa que los que somos hijos, muchos de los que estamos acá empezamos siendo hijos. Y muchos han tenido la bendición de tener a papá y a mamá. Otros tal vez solo a papá, otros tal vez solo a mamá. Y otros tal vez no los han tenido. Pero qué bueno es aprender esto de que honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12 nos habla de esto. Ahora, es importante que vos sepas, amigo, hermano, de que dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Aún nosotros, los papás, también nos equivocamos. Los papás también son pecadores. Los papás también, muchos, estaban viviendo en indignidad. Por eso quiero decirte, hijo, que acá estamos hablando del respeto. Es muy difícil respetar cuando hay una persona que vos considerás que no tengo por qué respetarla por la vida que lleva. Pero sí es importante que lo consideres. Lo que dice la palabra, que honra a tu padre y a tu madre. No te preguntas si el papá es bueno o malo. Te dice, honra a tu padre y a tu madre. En esto, cuando vamos al ejemplo supremo, vemos al Señor Jesucristo, que dice que en un momento el Señor Jesucristo, ahí cuando tenía 12 años, fue llevado, dice como la tradición, y fue a Jerusalén. Y dice que en ese momento, en la fiesta, terminó la fiesta, los padres volvían a la caravana, pero los padres se dieron cuenta que no estaba Jesús. Así que dice que volvieron y lo buscaron. Y lo encontraron, y el Señor Jesucristo, ahí lo podemos leer en Lucas, estaba en el templo. Estaba con los maestros de la ley y conversaba. Y dice que se le acercó la mamá y le dice, hijo, ¿qué nos has hecho? Porque dice, habían pasado ya 3 días y lo buscaban. Y Jesús le dice, ¿no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Entonces dice,
que María atesoraba todo en su corazón. Pero dice que después de ahí salió y el Señor Jesucristo se sujetó a María y a José. Y ahí estuvo. No sé si usted encontró en alguna parte de la Biblia el relato de que el Señor Jesucristo, qué pasó a los 15, a los 18, a los 20, a los 21. El relato nos dice que Él a los 30 empezó a hacer su ministerio. Durante todos esos años, ¿qué pasó? Estuvo sujeto a María. Estuvo respetando a su madre. Estuvo respetando a José, si bien hay comentarios que hablan que José había muerto. Debemos honrar a nuestros padres, pero hay alguien más que debemos honrar. ¿Sabe a quién? A los mayores. A los mayores debemos respetarlos. Vivimos hoy en un tiempo en el cual el mayor no es respetado. El mayor cuando se hace grande le cuesta todo. No escucha muy bien, no anda muy bien, no es muy ágil para determinadas cosas, entonces lo debemos respetar. Debemos tenerlo en consideración. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Levíticos 19:32 nos dice que usted y que yo debemos respetar al mayor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Yo debo respetar al mayor. Yo debo respetar a aquel que peina canas, aquella mujer que tiene años, por más que ella no hable bien. Y cuando esto te lo llevo al seno familiar, hay casos que muchas veces los mayores son cada vez más desplazados. ¿Sabes por qué? Porque no comen bien. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor los años avanzaron y ya tiene problemas digestivos, tiene determinados problemas. Dice el Señor que hay que honrarlos. Dice el Señor que deben ser respetados. Las autoridades civiles, y vamos ya terminando, porque el tiempo realmente pasó, pero hay muchísimo para que sigamos viendo. Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no viene de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que en quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hablando de las autoridades civiles, hablando de aquellos que nos gobiernan, yo los debo respetar. Si bien hay cosas que ellos están haciendo que a la luz de la palabra de Dios están mal, yo le debo respetar. Ahora, nunca te olvides que sobre el alto, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, gobierna uno más alto. Ellos nos gobiernan, ellos toman determinaciones en el plano de las relaciones sociales, económicas y todo lo demás. Pero hay uno que está por encima de todos ellos, y ese es nuestro Dios. Pero también debo entender que Dios me llama primero a respetarlos, y yo debo respetarles, y debo orar, y debo hacer lo que me dice la palabra de Dios. Entre los hermanos, unos a los otros, debemos respetarnos. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, vemos que dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Debemos entre nosotros, hermanos, debe haber un respeto. Debemos considerar a mi hermano me debe considerar a mí. Pero vayamos mucho más allá. Cuando usted sale de acá y nos encontramos con gente que no cree en el Señor, también debe ser respetada por mí.
¿Sabe por qué? Porque esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Sí, no, pero está hecha a imagen de semejanza de Dios. Termino con esto. El Señor nos llama a que yo respete la autoridad, respete a lo establecido por Dios. Y ahí lo vemos al gran Dios que hizo todo, al Señor Jesucristo en su obra. Vemos la iglesia, vemos su palabra, vemos las autoridades que Dios puso en la iglesia, vemos la autoridad que el Señor puso en la casa, al papá, a la mamá, vemos los hijos que se sujetan a ellos, vemos que todos debemos respetar a nuestros mayores, vemos que hay autoridades civiles y que las debemos respetar. Veo a mi hermano en la fe y le respeto, veo a mi prójimo y lo respeto. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo importante es saber que usted debe respetar esa posición que hay. ¿Se acuerda esto cuando el rey David, en un momento perseguido por Saúl, y Saúl hacía las cosas mal, no honraba a Dios, le desobedeció a Dios, pero él era ¿qué? El ungido de Dios. Y cuando estuvo la oportunidad para que David, siendo el ungido, allá cuando era jovencito, pero pasaban los años y era perseguido por Saúl y le quería matar, y él tuvo la oportunidad de matarle, no le mató, porque dice que él no levantaría la mano ante el ungido de Jehová. ¿Cómo estamos nosotros a veces con respecto a eso? ¿Cómo nosotros realmente respetamos lo que Dios estableció? El respeto lleva a considerar y reconocer la dignidad que cada persona tiene por haber sido hecho a la imagen de Dios. El pecado, allá en los comienzos, fue el que nos hizo perder esa dignidad, nos hizo indignos. Pero Jesucristo nuevamente nos hizo dignos cuando Él murió en la cruz. Es hora, hermano, amigo, de volver a reconquistar ese territorio que perdimos. Es hora de empezar a respetar a aquellos que están en autoridad puesta por Dios. Es hora de volver a eso. Es hora de volver a mirar como mira Dios a las personas. Es hora de empezar aquello tan bueno que es vivir acá en este mundo buscando agradar a nuestro Dios, buscando que la gracia de Dios sea una realidad en mí y que yo la extienda hacia otros. Colosenses, capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Es hora de realmente vivir en dignidad conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos, considerando todo esto, volver a tener. Que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, lo que hizo fue devolvernos la dignidad, de poder ser vistos, y que eso que era indigno en mí, que era el pecado, lo sacó Él, para que yo a partir de ahí pueda ser digno delante de Él. Pero eso mismo es lo que yo tengo que mostrar a otros. Y parte de vos, parte de mí, parte de entender de que Cristo hizo la obra en mí y que ahora yo debo hacerla hacia los demás.